Las cadenas musculares van a representar como unos circuitos, unas conexiones que son continuas. Esas continuaciones pues van a tener una dirección específica dependiendo de la cadena. ¿Qué quiere decir? Hay varias cadenas que no, o sea, van a estar unidas como una cadena, como si fueran unas argollas, pero van a tener diferentes direcciones o ubicaciones en nuestro cuerpo humano. Ahorita se las voy a mostrar. Esto va a ser a través de los planos que ya vimos la semana pasada, de los planos y los ejes, a través de los cuales se van a propagar diferentes fuerzas que requiere el cuerpo o el organismo para poder funcionar. ¿De acuerdo? Recuerden que, por ejemplo, el cuerpo tiene que mantener una fuerza antigravitatoria. ¿Qué significa? Que nuestros músculos van a ir en contra de la gravedad. Cuando nos sentamos, cuando nos ponemos de pie, cuando caminamos, corremos, saltamos, pues estamos en contra de la gravedad, porque la gravedad va hacia abajo, ¿cierto? Pero nuestros músculos nos tienen que mantener en una posición. Pues así como tenemos la gravedad, pues tenemos también muchas fuerzas, que más adelante lo vamos a retomar, que son las fuerzas de Newton, ¿ok? Entonces resulta que el cuerpo, nuestro cuerpo que es inteligente, pues va a obedecer a tres leyes importantes. La primera es el equilibrio. Tengan en cuenta que para toda posición, inclusive para estar acostado, hay que mantener un equilibrio, ¿sí? Ese equilibrio nos va a permitir mantener una posición estable, cómoda, sin un gasto de energía máximo, por ejemplo, pues cuidado, y algunos músculos van a estar trabajando más en unas zonas y otros en otras, dependiendo de la posición que nuestro cuerpo opte. No es lo mismo que estemos sentados, por ejemplo, no sé, digamos que están sentados ustedes ahorita en la cama, otros que estén sentados en un escritorio, otros que estén acostados en la cama, u otros que están ahorita, por ejemplo, de pie, haciendo cosas mientras que están escuchando la clase. Entonces, ese equilibrio necesita tener unos componentes específicos para poder funcionar. ¿Cuáles son esos componentes específicos? Primero, tengamos en cuenta que el equilibrio lo manejamos por medio y gracias al oído medio, ¿no? De nuestros huesecillos, que son el yunque, el martillo y el estribo, que los encontramos dentro del oído. Y segundo, va a ser gracias a la contracción muscular que se va a dar dentro de la musculatura. Entonces, si estamos sentados, si estamos de pie, si estamos caminando, pues nuestro abdomen y nuestros músculos paravertebrales tienen que hacer esa fuerza para poderse mantener estáticos o dinámicos dependiendo del movimiento que se esté realizando. Bien. Ahora, con respecto a lo de economía. La economía hace referencia a la cantidad de energía que se utiliza durante una actividad. ¿Qué tanto gasto energético, qué tanta energía ese cuerpo está gastando para hacer una actividad o para mantenerse en una posición? Ejemplo, no es lo mismo gastar energía que cuando estamos sentados en una cama, ¿no? Con el espaldar de la misma cama, a que cuando estamos sentados en una silla de un escritorio o de un comedor, o a cuando estamos de pie, porque entre más músculos involucremos en nuestro movimiento o nuestra estabilidad, haremos más uso de energía. ¿Qué es la energía corporal? La energía nos la da el ATP, ¿no? El adenosín trifosfato. Entonces, si recuerdan cuando veían biomecánica, mentiras, bioquímica, perdón, hablábamos de que las moléculas de ADP, de adenosín difosfato, se unían a una molécula de fosfato, generaban una conexión, formaban el ATP. El ATP se utilizaba para funciones esenciales del organismo para poder hacer continuamente dichas funciones. El ATP se acaba en milisegundos, ¿de acuerdo? Eso es súper, súper fácil. Pero ¿de dónde sacamos el ATP o gracias a qué tenemos ATP? Y eso depende de la cantidad de alimento. Entonces tenemos las proteínas, tenemos los carbohidratos y las grasas. Bien, entonces si se dan cuenta, vamos desde lo más micro interno del organismo a lo más externo que nos puede llegar a permitir dicha energía. Ahora, si tenemos malas posturas, hagan de cuenta que están sentados ustedes ahí en el escritorio o en el comedor de su casa y están con la columna toda torcida, con los pies, por ejemplo, cruzados o moviendo los pies a toda hora como si tuvieran ansiedad.
Resulta que eso hace que generen demasiadas contracciones musculares, que generen alteraciones posturales. Por ende, la economía no va a ser mínima, va a aumentar. Y eso los va a llevar más adelante a tener complicaciones eh, de las cadenas musculares, ¿no? Las famosas retracciones, contracturas, disminución de la elasticidad, de la flexibilidad, etc. Y la tercera ley a la que obedece pues, el cuerpo humano es el confort. El confort es esa estabilidad en la cual, o posición en la cual estamos y no generamos ningún dolor, ninguna molestia, ninguna secuela. Entonces, si estamos de pie y tenemos una muy buena posición, pues no vamos a generar ni dolor ni gasto energético. Si nos sentamos bien, pues no vamos a tener ningún gasto energético ni tampoco dolor. Entonces, estas tres cosas o estas tres esferas tienen que estar siempre unidas y ligadas para cualquier persona de cualquier edad, en cualquier condición y en cualquier posición. Bien, ahora, nosotros como seres humanos pues tenemos la capacidad y la facilidad de adaptarnos dependiendo de la gravedad, ¿no? Nosotros aseguramos como tal el equilibrio, programamos lo que queremos hacer, ¿cierto? Que en este caso se le conoce como el gesto, para poder decidir y saber qué tanta fuerza utilizar para agarrar un objeto, para dar o entregar un objeto o para crear un elemento. Las cadenas musculares van a asegurar esas funciones. Pues como hablamos de cadenas, todo el mundo ha tenido una cadena o ha visto una cadena. Tienen unas pequeñas uniones, ¿no? Como unas argollitas pequeñitas. Cuando una de las cadenas se rompe, se pierde la continuidad y pierde su función. ¿Se puede arreglar? Sí, pero ¿va a seguir sirviendo igual que antes? No. Por eso la fisioterapia trabajamos desde prevención, hacemos habilitación y por último hacemos rehabilitación. Muy bien. ¿Qué pasa? Cuando una cadena se nos daña, una cadena muscular se nos daña, enseguida, o sea, indirectamente, se les va a dañar la siguiente. ¿Por qué? Porque todo está unido. Todas nuestras fibras musculares van a estar unidas y van a estar protegidas o cubiertas por el famoso tejido que es la fascia. Muy bien. Esa fascia es una capa súper delgadita, protectora, que también le va a dar la forma al músculo. Entonces yo creo que todos ustedes han tenido alguna vez en su vida, y yo creo que más desde el año pasado, por la famosa pandemia, han tenido las famosas contracturas, ¿no? O dolores musculares. Cuando ustedes se tocan en la parte superior del trapecio, se tocan el derecho y el izquierdo, tal vez hay uno que está más duro que el otro. Ahí, si se miran al espejo, va a estar uno más elevado que el otro. Entonces, eso va a hacer que la fascia opte por darle una forma a ese músculo dependiendo de la cantidad de energía o de estrés que ustedes le estén aplicando a ese músculo. ¿Cómo saben ustedes que le están aplicando una fuerza? Ustedes no son conscientes, ¿de acuerdo? Nosotros como seres humanos, ojalá fuéramos conscientes de las fuerzas, de las posiciones, de los movimientos que realizamos. Pero una mala postura nos lleva a tener un montón de problemas. Por ejemplo, si se toman una fotografía, una selfie, o mejor, que se los toman a ustedes una fotografía, se van a dar cuenta que su cabeza va a estar inclinada más de un lado que del otro, el hombro derecho va a estar más elevado que el otro hombro, un ojo va a estar más cerrado que el otro, pues no somos simétricos. Y ustedes van a decir, pero ¿por qué mis hombros están todos desnivelados si yo sé que yo camino y me siento bien? Pues resulta que ustedes creen, pero ustedes no son conscientes de aquellas posiciones que optan que les van a generar más adelante dolores, molestias y posiblemente pues lleguemos a tener complicaciones de nuestros músculos, articulaciones. Entonces, la buena coordinación de la organización general va a pasar por las fascias, ¿no? Que son de tejido o de origen mesodérmico, recordando que todas las estructuras conjuntivas, por ejemplo, aponeurosis, que son los tendones, las vainas tendinosas, los ligamentos, las cápsulas, el periósteo, que es la capa del hueso, la pleura, que es la capa protectora de los pulmones, el peritoneo, que es la capa protectora a nivel abdominal, etcétera, entre otras,
pues van a formar parte de este plano que es funcional, ¿de acuerdo? Y que además tenemos una única fascia, pero van a haber dos características, una fascia superficial y una fascia profunda, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que ustedes hagan, por ejemplo, en diferentes posiciones, con diferente fuerza o esfuerzo, o en la edad en la que los encontramos, esa fascia va a irse alterando, haciendo que nuestras cadenas musculares, por ende, se alteren. Ahí les coloqué tres imágenes, tres GIF, para que se den cuenta de lo siguiente. Me voy con la primera del lado izquierdo, que es la mujer embarazada. Si ustedes, niñas, han estado embarazadas o han visto a alguien embarazado, todos ustedes, saben que la columna vertebral se le modifica, ¿no? A la mujer. En la zona lumbar se hace más amplio ese agujero y se le conoce como hiperlordosis. Por lo tanto, toda la musculatura que va por la parte posterior va a estar más rígida y restringida para la embarazada, mientras que toda la parte anterior va a estar como más flexible porque necesita tener más distensibilidad por el crecimiento del bebé. Estas mujeres empiezan a caminar diferente, más lento, inclusive algunas con marcha de pato, que es cuando sacan la cola, ¿cierto? Los glúteos, la cadera. Su velocidad disminuye, se cansan más rápido, etc. Entonces, esta postura sí las va a llevar a tener problemas a nivel de las cadenas musculares. Pero bueno, digamos que ahora mis niños están aquí en esta posición. Son, por ejemplo, todos los que tienen de 18 hasta los 40 años, digámoslo así. Entonces, si ustedes se van para la calle y se ponen a ver a la gente cómo camina en ese rango de edad, se van a dar cuenta que todo el mundo camina diferente. Algunos mueven los brazos, otros apoyan los pies muy fuertes, otros parece que caminaban como charros, ¿cierto? Entonces, hay que revisar cuál es el tipo de marcha adecuada, que más adelante vamos a ver marcha, que les va a permitir tener menos gasto energético. Entre menos, aquí les doy un tip para que todos ustedes a partir de hoy sean conscientes. Entre menos suenen sus pasos para caminar, subir o bajar escaleras, es cuando menos gasto energético están utilizando de su cuerpo. Y eso significa que van a tener menos problemas a nivel articular, porque cuando más suenan, más choque óseo va a generar y más daño va a llegar a provocar. Ahora, no es lo mismo una embarazada caminando a un adulto joven caminando a un adulto mayor. Tengamos en cuenta que el adulto mayor es más lento, pero ya tiene también daño de tejido óseo y articular, tiene un desbalance muscular, su equilibrio también está afectado por el sobreuso o uso que se le ha dado durante los 60, 70, 80 años, y además de eso son susceptibles a que toda su postura pues ya se vaya doblando. Si tenemos en cuenta que cuando éramos bebés estábamos dentro del vientre materno, pues nuestra posición era toda en flexión, ¿no? Ahora vamos creciendo y vamos a estar más derechitos, pero vamos envejeciendo y volvemos a adoptar la posición de flexión. Entonces ahora ocurre todo lo contrario a lo de la embarazada. Ahora la parte anterior va a estar más rígida y restringida para evitar que se siga doblando y pum, se caiga. Y toda la parte posterior de nuestra musculatura cuando seamos viejos, pues va a estar más flexible porque ya van a estar tan cansados, tan fatigados nuestros músculos que ya no tendrán la fuerza para mantenernos completamente derechitos o rectos. Bien, como les estaba mencionando de las fascias, ¿cierto? La fascia va a llegar a ligar las vísceras al cuadro muscular esquelético. Todo lo que ustedes van a ver aquí como de color blanco, ¿cierto? Casi transparente a nivel muscular en todos los músculos es la fascia. Bien, cuando hablamos de la fascia visceral, es aquella fascia de la capa interna que va a proteger las vísceras de nuestro organismo. ¿Por qué es tan importante? Porque tengan en cuenta que aquí estos abdominales, que son 8, ¿cierto? Del recto del abdomen, los oblicuos, que son los laterales,
El cuadrado lumbar que va en la parte posterior, pues van a ser músculos antigravitatorios que les van a permitir a nuestro cuerpo humano mantenernos en una posición derecha o erguida. Ahora, se percibe la importancia de la buena relación articular. ¿Qué significa? Yo tengo que tener una concordancia entre la articulación sacroiliaca con la de la columna vertebral, con la de la clavícula, el esternón, radio, cúbito, húmero, etc. Todo tiene que estar completamente alineado para que tengamos una muy buena estática, ¿cierto? Una posición estática y también una muy buena y adecuada movilidad. Si yo tengo una alteración a nivel de la articulación, resulta que esa movilidad puede estar o limitada o exagerada y cualquiera de los dos extremos es malo para nuestro tejido. Ahora, las funciones están catalizadas por el movimiento de las estructuras periféricas. Si la movilidad del cuadro músculo-esquelético se llega a alterar, va a tener que reducir la velocidad en la cual esos segmentos o esos tejidos o esos órganos van a llegar a funcionar. Ejemplo, si sabemos que nos sentamos mal a toda hora y tenemos mala postura y nuestro cuerpo tiende a estar en posición de flexión como un adulto mayor, pues tal vez no sabían, pero todas nuestras vísceras, sobre todo la parte gastrointestinal, va a tener un retraso o una demora en la digestión. Pues uno puede decir, ¿qué tiene que ver la postura con que yo tenga o sufra de tránsito lento? Y tiene mucho que ver, ¿ok? Resulta que con una sola cosa que falla a nivel de nuestro cuerpo, todas las demás pueden llegar a tener afecciones. Y no solamente me refiero al sistema gastrointestinal, puede ser a nivel del sistema nervioso, de la vista, puede ser el genital, puede ser, por ejemplo, de fuerza, de estabilidad, de sangre, de absorción de nutrientes. Es un montón y un millón de opciones que podemos llegar a tener solamente por una mala postura, solamente por no saber dormir, solamente por no comer, solamente por y así sucesivamente. Muy bien. Ahora, el tratamiento por las cadenas musculares es en realidad un trabajo que se realiza por parte de nosotros como fisioterapeutas de la liberación de la fascia para que le permita al músculo ser libre y autónomo para poder realizar cualquier tipo de movimiento. Cuando yo libero la fascia, que es un dolor que se genera a nivel corporal, porque es como si fuera un masaje superficial, sin uso de aceites, hagan de cuenta que es cuando yo estoy levantando, y traten de hacerlo. Agarran su brazo, bueno, su antebrazo, y traten de levantar su piel, despegándola del músculo. Ustedes cuando estén haciendo eso, ahorita, van a sentir como si se estuvieran pellizcando, ¿de acuerdo? Entonces, eso duele. ¿Por qué duele? Porque estamos levantando el tejido y estamos haciendo una activación de los receptores a nivel pues, sináptico, ¿no? A nivel de la sensibilidad, que les va a decir, au, me duele. Ahora, hay ciertas zonas de nuestro cuerpo que nos permiten que se nos levante la fascia con facilidad, sí va a generar dolor, pero en ciertas zonas va a ser más rígido, más comprimido que en otras. Ahora imagínense que los coloco boca abajo y les voy a hacer el levantamiento de la fascia en la parte posterior. O sea, les voy a levantar, hagan de cuenta como toda su piel, desde la columna, bueno, zona sacra, voy subiendo por toda la columna hasta llegar al cuello. A algunos de ustedes se les puede levantar, a otros tal vez ni se les levante, pero a los dos les va a doler, no en la misma intensidad. Lo que sí van a ver después va a ser un color o una coloración rojiza en la zona de la espalda de ustedes o de su paciente. El rojo significa que tienen un aumento de la vascularidad, o sea, de la sangre, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo un aumento de esa sangre, tengo un aumento de nutrientes, un aumento de oxígeno. Entonces, cuando yo lo hago por la parte derecha y luego lo hago por la parte izquierda, el levantamiento de la fascia, yo tengo que como fisioterapeuta verificar cuál es la zona que más sangre o más colorida de color rojo quedó. ¿Por qué? Porque significa que esa es la zona que está más afectada de ustedes o de su paciente. Voy a ver si hoy puedo, o esta semana,
Voy a ver si puedo grabar acá a mi marido, coloco un video para la próxima sesión para que ustedes se puedan dar cuenta cómo puede llegar a hacerse la coloración. Si una persona es blanca, que en el caso de mi marido no es más fácil determinar e identificar la cantidad de sangre que se está llegando a esa zona. Entre más oscura la piel, pues sí se puede llegar a ver algo rojizo, pero no tanto, porque la pigmentación no va a permitir identificar fácilmente esas zonas. Pero se pueden identificar, por ejemplo, más presencia en zona lumbar, menos en dorsal y otra vez más en cervical, ¿sí? Así como lo voy a hacer para esta semana, yo creo, con mi marido, a nivel de la espalda, se puede hacer en los muslos, en la pierna, en el glúteo, en la mano, en los pies, por ejemplo. Entonces, dependiendo de la molestia que tenga el paciente, tenemos que aprender a reconocer cómo empezar a trabajar con su musculatura, identificando zonas de dolor, zonas de retracción, zonas adheridas, para yo empezar a liberar. Ahora resulta lo siguiente. Si, por ejemplo, a todos nos duele aquí, ¿cierto? El trapecio, por las malas posturas que optamos ahorita por las clases en línea, resulta que yo no solamente puedo hacer liberación de la fascia o masajitos aquí arriba, yo tengo que hacerlo en toda la zona posterior del cuerpo, porque recuerden que son cadenas musculares, o sea que son músculos que están unidos. Si ustedes ven, todos nuestros músculos están completamente unidos, no hay ninguno que esté separado ni que tenga una división, ¿de acuerdo? Entonces, si yo me dedico una sesión, 2 sesiones o 3 sesiones a la semana a hacer pura liberación de la zona subescapular, el paciente tiene 23 de las 24 horas del día, de los 7 días de la semana, para seguir optando malas posturas si yo no le enseño a cómo estirar, cómo sentarse, cómo dormir, cómo levantarse. Y que además todo lo que yo realice en esta zona, tengan en cuenta que si todas las demás zonas están afectadas, yo no estoy haciendo nada efectivo en mi tratamiento fisioterapéutico. O sea que, ¿a qué me refiero en conclusión de esta diapositiva? A que no como terapeutas nos podemos enfocar únicamente en donde el paciente refiere el dolor o la tensión, porque por lo general se despierta o se refleja en una zona, pero el problema puede llegar a ser otro. Y por lo general, como ninguno del 80% de la población mundial sabe caminar, los problemas vienen desde miembro inferior. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, todo bien. Vale, Fer, gracias por responder. Muy bien. Entonces, vamos a retomar. Una cadena muscular es la expresión que tenemos gracias a la coordinación que se va a dar a nivel del sistema neurológico y motor, que sería la neuromotriz. Esta va a estar encargada en función de un objetivo en específico. Y ahí también a que se le denomine con esta palabra que es SICONEM. SICONEM significa Sistema de Coordinación Neuromotriz. Eso les permite que cuando ustedes realicen una acción, pues se pueda ejecutar la acción, pero ustedes no piensan en que me voy a levantar. Para levantarme debo girar la cabeza, poner un pie, levantar el otro. O sea, todas sus señales son en milisegundos, son en el momento, ¿de acuerdo? Pero están coordinados. Si yo les digo ahorita levántense, ninguno se va a caer, a menos de que se esté tropezando con algo. Sin embargo, la coordinación neuromotriz le va a permitir mantener el equilibrio si es que se está tropezando con algo. La cadena muscular es un concepto que es funcional, o sea, me permite generar movimiento y me sirve para muchas cosas, mas no es una sola estructura o no es algo que sea netamente anatómico. Va a representar conjuntos de elementos que se van a encontrar pues asociados a ciertas características o a ciertas funciones. Estas cadenas pues son esenciales, todos las tenemos y deben de estar cumpliendo ciertas funciones u obligaciones
pero cada una va a estar trabajando de la mano con otra. Pues, por ejemplo, tenemos una cadena muscular de la respiración. ¿Qué significa? Que van a haber unos músculos en específico que van a permitir el proceso de la respiración. ¿Y la respiración en qué consiste? Consiste en inspirar, tomar aire por la nariz y expirar, botar el aire, bueno, el dióxido de carbono por la boca. Entonces, si ustedes también se pueden hacer conscientes ahorita, ninguno sabe respirar, porque ustedes mantienen la boca completamente cerrada durante su proceso de respiración. ¿Qué significa? Que por la nariz entra su oxígeno y por su nariz sale el dióxido de carbono. Pero si recordamos cuando estudiábamos en el colegio, sabemos que el dióxido de carbono es tóxico. Entonces, por algo es que tiene que salir por la boca. Si ustedes inspiran profundo, el aire les entra frío, ¿cierto? Pero si ustedes expiran por la boca, ese aire o ese vaho, ese vapor, les sale caliente. Entonces, es muy diferente por donde tiene que entrar el tipo de sustancia y por donde tiene que salir el otro tipo de sustancia. Entonces, con solo eso también tienen que darse cuenta si ustedes saben o no respirar, porque ustedes tienen que enseñarle a su paciente a que aprenda a respirar. No porque estamos vivos es que digamos, yo respiro porque pues ya estoy vivo. No, tenemos diferentes formas de respirar, tenemos diferentes funciones también. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes están respirando por únicamente su nariz, resulta que su garganta se vuelve seca, les da sed, se les, no, como que les da como, no sé, como carraspera, como que se les vuelve como irritante. Y tienen que estar tome y tome agua. Y más ustedes que están en tierra caliente, ¿no? En un clima cálido. Pues tengamos en cuenta que ese tipo de patrones respiratorios los va a llevar a que sus pulmones no tengan el 100% de efectividad. Y sumándole a esto, si no sé respirar, tengo malos hábitos, me siento mal, no duermo bien, estoy en sobrepeso, fumo, tomo, pues son aquellas personas que son susceptibles al famoso COVID-19. ¿Por qué? Porque solamente por esto, de que no entra bien el oxígeno, de que no sale adecuadamente el dióxido de carbono, pues el virus llega a afectar directamente la zona pulmonar. Muy bien. Entonces, hay cadenas para la alimentación, hay cadenas para que podamos estar sentados de pie, corriendo, saltando, durmiendo, etcétera, moviéndonos. Entonces, todas las cadenas o ese conjunto de músculos tienen que ser efectivos para dicha acción. Ahora, aquí están algunas de las cadenas. Pues, por ejemplo, cadena maestra anterior o cadena muscular anterior. Como hablamos anterior, son aquellos músculos que van a ir en la parte anterior. Más adelante se los voy a colocar más clarito. Tenemos cadena respiratoria que únicamente va a abarcar la zona del tórax y principalmente el diafragma, que es el músculo principal de la respiración. Tenemos cadena superior de hombro, o sea que hablamos de todos los músculos que tienen que ver con los 8 movimientos que presenta el hombro. Recordemos que los 8 movimientos son flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, abducción, aducción y circunducción. No son 7, perdón. Y circunducción. Son 7 movimientos. Y solamente hay 2 articulaciones que realizan los 7 movimientos, que es la del hombro, que se le conoce como la glenohumeral, y es la de la cadera, que se conoce como coxofemoral. Son las 2 únicas articulaciones que presentan 7 movimientos en todos los planos, en todos los ejes. Bien, ahora, cuando una cadena muscular tiene exceso de carga, o sea, nuestra economía está por los cielos, tiene posibilidad de fijar un patrón postural o llegar a optar un comportamiento funcional, o sea, como adaptarse, pero esa adaptación no va a ser correcta, va a estar alterada. Y al estar alterada, pues se va a transformar en una cadena lesional. Entonces, conseguí esta imagen. Lo que ven de azul son las vértebras, que es la postura correcta que tenemos que tener en estos momentos si es que están sentados. Pero por lo general, todos generamos una flexión. Entonces, esta flexión genera que mis vértebras, ¿no? De mi columna vertebral, presenten desviaciones, presenten desplazamientos. Entonces,
pueden ustedes decir, pues que no me duele. Claro, no les duele porque ya tienen un comportamiento funcional y está dañado. Si yo los corrijo, si yo empiezo a hacerles movimientos, terapia de recuperación, cada vez que yo los corrija, eso sí les va a doler. ¿Por qué? Porque sus músculos no van a estar adecuados, no van a estar adaptados a una nueva posición. Entonces, todo es un proceso de adaptación. Ahora, si la cadena anterior, ¿no? Toda la parte anterior de nuestro cuerpo, entra en exceso de trabajo, ese exceso va a poder manifestarse como un adelantamiento de la cabeza, que es lo que todos tenemos. Revisen y van a ver que su cabeza va a estar anteriorizada, o sea, va a estar como desplazada hacia adelante. Y va a aumentar la columna dorsal, o sea, esta zona, o sea, aumenta su tamaño, o sea, como siendo una famosa gira. Si por el contrario, ¿no? La anterointerna, o sea, los músculos anteriores, pero internos del brazo, están en exceso de trabajo, un aumento de esa economía, los hombros se van a encontrar hacia adelante, o sea, anteriorizados. Entonces son personas que llevan como los hombros hacia adelante y la espalda en la parte posterior presenta una gira. Estos desequilibrios van a condicionar las funciones motrices, van a ofrecer un terreno de predisposición para la aparición de síntomas, ¿no? De molestias, de dolores. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, un día ustedes se levantan y dicen, es que me duele mucho la espalda y la cabeza y no sé por qué, porque no hice nada. Bueno, ese no hice nada no es cierto. Más bien ustedes no son conscientes de lo que realizaron para saber que efectivamente esos músculos se cargaron de demasiada energía, que generaron procesos funcionales no adecuados y que el cuerpo tiene que empezar a generar tensiones diferentes, que la forma de responder del cuerpo o de hablarlo es por medio del dolor. Bueno, listo. Continuando. Tenemos también que se puede llegar a pensar que cuando realizamos nosotros una evaluación postural, o sea, analizamos a nuestro paciente o a nuestro compañero en la postura que opta, lo que se va a generar como una visión o una manifestación, lo podemos llegar a reconocer como las retracciones o los famosos excesos, ¿no? De diferentes grupos musculares. Entonces, cuando nos damos cuenta y decimos, no, pues es que tiene un hombro más levantado, la cabeza está anteriorizada, los pies están torcidos, tiene un valgo, tiene un varo, etc. Por eso, nosotros nos encargamos de hacer una reeducación postural. Todo lo que ustedes ven ahí en ese GIF, lo que está en color rojo, hace referencia a la mala postura, ¿de acuerdo? A que hay una alteración a nivel no solamente del tejido muscular, de la fascia, sino también de los órganos, de los huesos, articulaciones, inclusive el sistema nervioso. Pero cuando corregimos, modificamos y reentrenamos a los músculos, pues del color rojo pasamos aquí al color verde. Entonces va a estar más alineado, menos gasto energético, va a presentar menos dolores, etc. Entonces, la reeducación postural va a ser la base para que nosotros podamos lograr un movimiento que sea eficiente, que sea económico y que permita mantener una posición y una función que sea correcta. Esto va a generar que se preserve, ¿no? El cuerpo, que eviten los famosos desgastes, o que, bueno, vamos a tener desgastes, obviamente, ¿no? Por la cantidad de años en que vamos a utilizar esos tejidos, pero por lo menos que el desgaste sea retardado, ¿no? O sea, que no sea más joven de lo que uno puede llegar a presentar. Que si, por ejemplo, antes hablábamos de que una osteoporosis, por ejemplo, se le producía únicamente a mujeres que eran postmenopáusicas, o sea, se les iba el periodo. O sea, a partir de los 50, 55 años, pues no es lo mismo la época que tuvieron nuestras mamás, nuestras abuelas, a la que tenemos ahorita nosotros. Entonces ya no va a ser, por ejemplo, a los 55 años. Ahora se nos adelantó 10 años. A partir de los 45 somos susceptibles, mujeres, a tener osteoporosis. Luego, ya no es necesario presentar osteoporosis por presentar una menopausia. Ahora resulta que hay niños, jóvenes, adolescentes, 16, 18 años que ya presentan osteoporosis. Entonces, todo eso se nos ha adelantado, ¿no? Entonces, es un desgaste que se va presentando a nivel prematuro.
y por lo tanto pues va a presentar la sintomatología. ¿Cómo identificamos o evidenciamos que estamos presentando una alteración? Porque siempre nuestro botoncito de encendido, nuestro aviso de alarma, siempre va a ser el dolor. Siempre. Tengan en cuenta que todos nuestros nervios van a estar regados por todo el organismo, haciendo que cualquier molestia, cualquier golpe, cualquier mala postura, no sé, cualquier sensación nos va a llevar a un dolor, ¿de acuerdo? Y ese dolor significa que nos está avisando que algo está ocurriendo, que algo está mal y que hay que empezar a trabajar y corregir. Ahora, de aquí en adelante van a encontrar o les voy a mostrar un montón de imágenes. No tienen que copiarlas, no se preocupen, yo les voy a pasar esta presentación, la grabación de la clase y también les voy a pasar las imágenes, ¿de acuerdo? Ahorita que terminemos, ahorita se los habilito. Ese es el libro de Busquets. Busquets habla sobre las cadenas musculares. Y aquí les traigo pues todas. Entonces tenemos cadenas musculares que son estáticas, otras que son dinámicas, que encontramos en la parte anterior, que encontramos en la parte posterior. Pues ahorita que termine acá la sesión, mientras que me ponga a editar la clase, a unirle, a subirles la grabación, ustedes van a bajar todas esas imágenes para que se den cuenta por dónde van a pasar cada uno de los músculos o cada uno de los tejidos que utilizan dicha cadena. Entonces, por ejemplo, esta cadena es la cadena estática del miembro inferior. Entonces, como es estática, hagan de cuenta que es la posición de un militar, ¿sí? Está quieto. Entonces, claro, todos los músculos o todas las secciones que tienen que estar completamente estabilizadas, rectas, sin movimiento, pues tienen que estar conectadas y equilibradas. Entonces aquí les va a decir, por ejemplo, por dónde va a pasar. Ah, pues tiene que pasar por el haz del cerebro, ¿cierto? Por la parte del cerebelo también, por el ligamento, luego les aparece el músculo, el tejido, etc. Y así sucesivamente vamos a ir pasando por cada una de las cadenas. Esta, por ejemplo, tenemos una cadena que es de la flexión de tronco, que sería esta. Como hablamos de flexión, son los músculos que van en la parte anterior. Cuando hablamos de extensión, son los músculos de la cadena posterior, o sea, músculos de la espalda. Entonces, cuando hablamos de que es una cadena del tronco, hablamos de que únicamente involucramos músculos que tengan que ver con el tórax. Pero no se les olvide que también lo que es tórax se junta con pelvis. Y luego yo voy a tener más adelante cadenas que sean de pelvis y miembro inferior. Y así sucesivamente dependiendo de la función que vaya a optar el cuerpo. Aquí tenemos otras. Esta, por ejemplo, sería la cadena de la cintura escapular, o sea, la que nos permite como los movimientos de elevación y de descenso de nuestros hombros. Tenemos la derecha, tenemos la izquierda. Tenemos las conexiones también que nos va a permitir a juntarse o a unirse con la cadera. ¿Por qué? Cuando uno camina, ustedes saben que un brazo va adelante y la pierna contraria también va adelante. Eso significa que estas cruces van a permitir tener un movimiento sincrónico y armonioso. Tenemos las cadenas cruzadas anteriores de tronco. Entonces, ¿qué pasa? Como les hablaba, tenemos un movimiento al momento de caminar, que vamos con movimientos intercalados de cada uno de los semicuerpos superior e inferior. Pues eso me permite tener una dinámica mucho más bonita, sincrónica, pero también sabemos que podemos encontrar gente o inclusive ustedes mismos que caminen con los dos brazos adelante, con los dos brazos hacia atrás al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos modificar todos esos patrones anormales porque me están haciendo a mí un gasto energético que es innecesario. Les puedo optar por malas posturas, por tener una deficiencia respiratoria, por presentar bloqueos articulares, dolores a nivel del sistema nervioso que se pueden reflejar en cualquier otra estructura, no específica en la zona, sino que puede llegar a ser lo más distal posible. Tenemos también conexiones que tienen que ver con la cintura escapular y la parte cervical o cefálica. Tenemos en la parte anterior, parte posterior. Eso sí es muy importante que ustedes retomen conocimiento de la musculatura. ¿A qué me refiero?
Que si yo les digo, no, pues es que tengo, por ejemplo, el dorsal ancho afectado, pues automáticamente sepamos y nos traslademos en dónde está el dorsal ancho, ¿no? Entonces está en la parte posterior, dónde se origina, dónde se inserta, qué movimientos realiza, porque dependiendo de ese conocimiento sabemos qué es lo que va a tener limitado de acuerdo a la función específica que tiene que ir cumpliendo. Tenemos cadenas cruzadas posteriores, tenemos las conexiones que nos van a permitir generar esos movimientos de las cadenas. Tenemos, bueno, conexiones a nivel de la cabeza para, por ejemplo, bueno, sobre todo creo que es la que más está como afectando últimamente desde que tenemos la tecnología del celular. Si tienen a alguien ahí cerca, vayan y revisen si está usando un celular y vean la postura o la posición que opta esa cabeza. Pues la cabeza por lo general está adelantada, está caída, con ojos caídos, porque el celular está por debajo de la visión. Se hagan de cuenta que si ustedes colocan sus dedos debajo de su cabeza, debajo de su mentón, tienen muy poco espacio. Algunos pueden tener 2 dedos de espacio en el cuello, ¿cierto? Debajo del mentón, tocando el esternón. Otros pueden tener 3 dedos, otros 4 y así sucesivamente. Entre más espacio tengamos, estemos rectos, alineados, todos los músculos que nos siguen, que nos continúan, van a estar en perfectas condiciones. Pero cuando usamos el celular, todos, inclusive yo como su maestra, presentamos alteraciones y problemas musculares. Bien, acá está la cadena de flexión del miembro superior derecho, miembro superior izquierdo. Tenemos las cadenas de apertura, o sea, cuando hacemos las famosas ABD, o sea, abrimos nuestras extremidades. Tenemos la de flexión también del miembro inferior, lo que les mencionaba, a nivel de cadera, pelvis, baja miembro inferior, tanto derecho como izquierdo. Tenemos la cadena de apertura, o sea, los movimientos de abducción que realiza a nivel de la cadera, que recuerden que tiene 7 movimientos. Y así sucesivamente. Entonces, ahorita los van a ver, pueden descargar esas imágenes cuando yo les habilito ahorita la plataforma. Sin embargo, tengamos en cuenta que hay que saber también que presentamos músculos en nuestro cuerpo que van a hacer funciones dinámicas y otros van a hacer funciones estáticas. Dentro de los músculos estáticos, cuando hablamos de estáticos, es de que mantiene una posición estática sin movimiento, ¿bien? Se compone de músculos que son cortos, llegan a presentar características que son más fibrosas porque tienen que ser más rígidos para poder mantener esa posición. Se van a contraer durante periodos prolongados, o sea, un tiempo largo, por lo que tienen que llegar a ser resistentes, tienen que llegar a soportar esa cantidad de energía. Y pueden llegar a tener también una función de mantener la postura. Entonces, por ejemplo, nos vamos a colocar de pie, entonces todos nuestros músculos estáticos son los de la columna vertebral, inclusive glúteos, ¿de acuerdo? Se le conoce también como una posible aparición de hipertonía. Recuerden que la hipertonía hace referencia a un aumento, hipertonía, del tono. Pues el tono muscular es un tono que tenemos nosotros de manera automática, que lo presentamos al momento de nacer, que nos permite tener cualquier tipo de posición en relajación. Pero cuando hacemos una contracción o mantenemos una postura, ese tono tiene que aumentar, ¿de acuerdo? Tiene que hacerse más rígido. Entonces hacemos, se dice acá, que es como que los músculos estáticos generan una hipertonía. O sea, se vuelven más rígidos, más duros y como hacen una contracción, su contracción va a ser concéntrica. O sea que el origen y la inserción se van a acercar. Ahora, todo lo contrario encontramos a los músculos dinámicos. Si los estáticos eran cortos, los dinámicos van a ser largos, ¿de acuerdo? Si los estáticos eran fibrosos, los dinámicos van a ser menos fibrosos, pero sí van a presentar fibrina o fibrosis. Van a permitir movimientos articulares amplios, de esa flexión, extensión, abducción, todos los movimientos, ¿bien? Mediante el proceso de contracciones. Pero como tengo movimiento, la contracción aquí ya no va a ser concéntrica como la estática. Va a ser isométrica o puede llegar a ser excéntrica.
Si es excéntrica, recordemos que el origen y la inserción se alejan, o sea que presentan una elongación de la fibra, o sea que sirve, funciona. Pero estas contracciones que se alejan, que permiten el movimiento, pues van a ser de corta duración, cosa que es todo lo contrario a la musculatura estática que era de larga duración. Si en las estáticas decíamos que eran músculos que tenían que mantenerse rígidos y que generaban una hipertonía, un aumento del tono, bueno, en los dinámicos es todo lo contrario. O sea, van a ser músculos que van a generar una tendencia a la hipotonía, o sea, una disminución de ese tono muscular, o sea, que no va a ser tan rígido, va a ser mucho más flexible. Pero ojo, eso no significa que el músculo no sea capaz de identificar hasta qué punto va a llegar para convertirse después en un acortamiento o una contracción concéntrica y producir una rigidez. Como es dinámico, permite que se estire, que se corte, que se estire, que se corte, que se levante, que se siente. Pero un estático no, un estático es te quedas en esa posición y no te mueves para nada, ¿de acuerdo? Es por eso que hay que identificar, acá les traje un cuadrito, conseguí una tablita, que les puede servir para identificar las características de diferencias que hay entre los músculos estáticos y los músculos dinámicos. Entonces, como cuadro comparativo, tenemos que músculos estáticos son muy fibrosos, los dinámicos son poco. Los músculos estáticos son tónicos, o sea, son fuertes, estáticos, los dinámicos son pocos. Músculos estáticos se conocen como color rojo por un aumento de la hemoglobina y la cantidad de oxígeno que necesita, y los músculos dinámicos son rosaditos, o sea que tienen menos cantidad. Estáticos tienen fibras musculares cortas, mientras que los dinámicos vimos que son largas. A nivel de los estáticos, las conexiones o las motoneuronas van a ser tónicas porque son estáticas, pero tienen un tiempo de duración o de carga lenta. Mientras que los dinámicos pues va a ser todo lo contrario. Son alfa fásicas porque son dinámicos de movimiento y su carga va a ser muy rápida. Los estáticos son resistentes, los dinámicos son poco resistentes. Los estáticos son muy poco fatigables, o sea, casi no se van a llegar a presentar la parte de la fatiga. Ah, pero los dinámicos son los que más se llegan a fatigar. Entonces, cuando nosotros necesitamos hacer como actividades que tengan que ver con estiramientos, tal vez han escuchado sobre el estiramiento dinámico, estiramiento estático, todo lo que hacemos para hacer un estiramiento cuando estamos desperezando, esos movimientos o esos músculos son o están involucrándose los músculos estáticos, ¿de acuerdo? Pero cuando yo me quiero mover, me quiero levantar, quiero caminar, quiero correr, quiero comer, se están involucrando lo que son los músculos dinámicos. ¿Le puedo cambiar a la diapositiva? Sí, profe. Sí, ok. Acá me queda. Ok, listo. Entonces, aquí hay otra tablita. Pues tenemos músculos posturales que son tónicos, o sea, los que son estáticos, y son aquellos que hablamos que tienen la capacidad de acortarse, ¿no? Hacer una contracción concéntrica. Aquí les coloco un ejemplo. Entonces, estos ejemplos de estos músculos también son importantes porque tenemos que estirarlos, porque a toda hora de estar acortados, pues también pueden llegar a generar lesiones y las famosas contracturas. Entonces tenemos el tríceps sural, psoas ilíaco, el recto femoral, los isquios pleurales, los aductores del muslo, el cuadrado lumbar, que se encuentra son músculos posteriores, extensores profundos de la espalda, el trapecio, la parte descendente, el pectoral mayor, el bíceps braquial. Mientras que los músculos fásicos, o también llamados los dinámicos, pues como a toda hora están contraigan, relaje, a estos hay que entrenarlos, o sea, hay que hacerles más ejercicio para mantenerlos más fuertes, porque recuerden que son débiles, y aquí lo que hay que hacer es estirar el antagonista. Cuando hablamos del antagonista es que estiramos o trabajamos el músculo que hace la acción contraria. Entonces, si por ejemplo, estos músculos que les traigo aquí, que son los que tienden a debilitarse,
que tienden a ser muy sensibles, que tienden a estirarse demasiado, son el glúteo mayor, mediano y menor, o medio y menor, los oblicuos, los laterales del abdomen, los fijadores inferiores de la escápula, el trapecio, pero la porción ascendente y horizontal, el recto anterior del abdomen, los romboides, el tríceps braquial. Pues, por ejemplo, si decimos que el tríceps braquial, ¿no? Que está en la parte posterior de nuestro brazo, es muy fácil, es muy dinámico porque se estira, se corta, se estira, se corta. Y tiene la capacidad de debilitarse constantemente. Pero me dice, hay que estirar el músculo antagonista para que este funcione. Pues si el tríceps está en la parte posterior del brazo, yo hago o estiro el músculo que está anterior del brazo. ¿Que cuál sería? Sería el bíceps. Entonces, mientras que este está relajado, el tríceps, el que está contraído es el bíceps. Si se dan cuenta, miren, aquí está el antagonista, ¿no? Entonces, uno va a estar muy débil y el otro va a estar muy rígido. Uno es más fácil de estirar y el otro es más difícil de estirar. Entonces, yo lo que tengo que hacer es revisar cuáles de estos músculos, por ejemplo, son los que se encuentran afectados dentro de mi paciente, dentro de mi familiar o dentro de mí mismo, para poder saber si tengo que hacer estiramientos o si tengo que fortalecer o estirar el músculo que no hace la acción principal. Y ya casi para terminar. Entonces, tenemos que los músculos tónicos, o también conocidos como los estáticos, sabemos que son de fibras lentas, ¿no? Cuando hacemos o sabemos que son de fibras lentas, hay que identificar que son de característica de tipo 1. Estos recordemos que son músculos que nos van a permitir mantener una posición estática, pero que dependiendo de esa posición me pueden llevar a mí a tener una patología por una mala posición o generar una inactividad, o sea, porque me duele, pues no lo muevo, ¿cierto? Les voy a presentar un aumento del tono y por lo tanto mis fibras musculares, estas, se me van a acortar, me hacen una contracción concéntrica. Pero me voy ahora con los fásicos. Recordemos que los fásicos, músculos fásicos, hacen referencia a movimiento, ¿no? A los dinámicos. Entonces tenemos fibras rápidas que las reconocemos como tipo 2, fibras tipo 2. Me permiten realizar movimientos, desplazamientos, amplitud de rango de movimiento, pero también si está aumentado o está disminuido, me lleva a una patología o a una inactividad. Y todo esto es por una alteración en el movimiento. Y eso me puede llevar a mí a una disminución del tono muscular, que lo conocemos como hipotonía, o un aumento en la laxitud. Todos somos elásticos, todos somos flexibles, pero unos tienen más elasticidad que otros. Y las exageraciones me llevan a mí a tener problemas articulares. Y para finalizar, revisen acá. Aquí hay varios tipos de posturas, ¿de acuerdo? Revisen cuál de ustedes creen que es la que optan más, digamos, en una reunión social, con su familia, con sus amigos, no sé. Entonces, cuando ustedes empiecen a revisar qué postura ustedes optan, van a saber cuál es la postura que ustedes están generando una alteración o activación, más bien. Esta activación los va a llevar a tener un comportamiento y un gasto energético. Ese comportamiento se va a ver reflejado en la parte inferior que ustedes ven. Pues cuando ustedes ven a una persona que es como ese tipo de postura, saben que la que está activándose es la cadena posterolateral, porque miren el cuerpo como está de rígido en la parte posterior, pero utiliza la zona de los brazos y piernas para aumentar su base de sustentación. Que son posturas que, por ejemplo, opta de manera inconsciente la persona y ustedes van a identificar que es una persona que es extrovertida, que se mueve, que es alegre, que es divertida, ¿de acuerdo? Mientras que, por ejemplo, una chica que está entrando en la etapa de la adolescencia, que le están creciendo, por ejemplo, los senos, ¿no? Se le está hinchando la cadera, que le da pena, por ejemplo, ponerse un vestido de baño, que todas pasamos por esa etapa. Nosotros sabemos que esta posición de bajar cabeza,
llevar hombros adelante, cómo cubrirnos, taparnos, cómo protegernos, ¿cierto? Hace que seamos unas personas introvertidas. Por cada una de las etapas de la vida y dependiendo del círculo social donde ustedes se lleven a cabo, van a tener diferentes posturas y por lo tanto van a reflejar a nivel psicológico, emocional, diferentes, digamos así, diferentes reacciones. Entonces ustedes pueden, tal vez digan que no, pero por ejemplo, pueden que con sus amigos sean con esa postura, ¿no? Sean súper alegres, divertidos. Llegan a casa y resulta que son, por ejemplo, su motivación es disminuida, porque resulta que tienen problemas en casa, sus papás, por ejemplo, les regañan mucho, son los menores y, por ejemplo, reciben bullying de sus hermanos, etc. Pero luego, por ejemplo, se van con sus amigos o se van, por ejemplo, con otro tipo o con su novio, su novia, por ejemplo, y cambian ustedes su postura, cambian inclusive el tono de la voz, el contacto visual. Entonces, si se dan cuenta, cada postura nos refleja también cómo puede ser el comportamiento de sus compañeros, de sus familiares ante un evento.